mientras les voy repartiendo una pequeña introducción. ¿Son dos? No, sí. Buenas tardes. Bienvenidas a la quinta sesión del Café en el IMES, las sesiones del 2012. Me da mucho gusto que, bueno, los que vayan llegando pues se van a incorporar, como siempre. Ahora nos tocó en mesa, y vamos a ver cómo funciona la mesa. Siempre era estar sentadillos y sin apoyar nuestro café, buscábamos dónde apoyarlo y todo eso. Y pues bueno, esto surge el tema de hoy, que es lenguaje de género o género del lenguaje, como forma de cuestionamiento, porque resulta que nosotros tuvimos la sesión de los profesores frente al siglo XXI y bueno, casi todos estuvieron, y la verdad 2 días después hubo un comentario ahí en la página de Facebook donde decían que nosotros éramos sexistas, y éramos sexistas porque el título debió haber sido las profesoras y los profesores frente al siglo XXI. Entonces ahí empecé a dialogar con la persona que me decía y me decía que nosotros éramos sexistas. Y se me hacía interesante, incluso dije, bueno, pues todavía hay un voto de confianza mientras si quieres lo discutimos. Bueno, preparé la introducción y pues sin más, la empezaré a comentar. Una introducción. El tema en cuestión ya es de por sí un debate complicado, y es complicado ya que deriva de 2 importantes aspectos del ser humano: el lenguaje y el género. Por un lado, existen las opiniones que proponen que si deseamos una sociedad más igualitaria, debemos empezar por el lenguaje. Y por el otro lado, aquellos que explican que el idioma está fundamentado en raíces semánticas de todo tipo de género que no excluyen a la mujer. A manera breve, ya que este escrito es una introducción para café filosófico, y si este fuese un escrito, el cuerpo del mismo sería la sesión del café y de lo que derive de él. Trataré de contextualizar las 2 vertientes para llegar a la matriz del problema y generar algunas preguntas. Voy a intentarlo, no digo que lo voy a lograr, pero sí, ojalá que lo logremos. Hace unas semanas tuvimos el tema de los profesores frente al siglo XXI, lo que ya les comentaba. En la página de Facebook una persona nos llamó sexistas. La persona indicaba que éramos sexistas ya que el título debe haber sido las profesoras y los profesores frente al siglo XXI. Y bueno, comenzaré un contexto histórico. A continuación, la Real Academia Española se inició por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco, con apoyo de Felipe V, en el año de 1713, pero no fue el primer diccionario académico. Hubo el 11 de septiembre de 1611, 100 años antes, más o menos, Sebastián de Covarrubias había publicado El Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Agregaré que en 1875 se realizó la inauguración de la Academia Mexicana de la Lengua, y uno de sus objetivos es el estudio de la lengua española, y en especial en cuanto se refiere a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. Además, hay que recordar que aunque nuestra lengua es fundamentalmente neolatina, vemos también su origen a otros elementos entre los cuales se encuentra el griego, el náhuatl y de diversas raíces. Una de mis maestras en la universidad, a propósito es de redacción la maestra, expresó alguna vez lo siguiente: le hemos dado mucha autoridad a la Real Academia Española. Nosotros hacemos el lenguaje y no al revés. En aquella ocasión concordé con ella. Sin embargo, creo que cuando no nos preocupamos por investigar el origen y la historia del idioma, cada palabra adquiere elementos subjetivos de todo tipo. Por ejemplo, la palabra presidenta es incorrecta, pero esto no se fundamenta en una exclusión del género femenino. El sufijo ente proviene de ontos, ente, que en ontología y metafísica el ente puede ser un objeto o cosa y persona en la realidad, independientemente si es mujer u hombre. Presidente es para hombre y para mujer. La palabra género
que es la diferencia social entre lo masculino y lo femenino, viene heredada de la gramática y es diferente de sexo, que es la diferencia biológica entre el varón y la hembra, aunque en los últimos años los médicos han preferido decir género y no sexo. Yo tengo un hermano que es endocrinólogo pediatra y él se encarga de ver si los órganos, cuando nacen los bebés, puede ser que el órgano masculino, que es externo, todavía no se desarrolle, entonces puede confundirse con una mujer. Entonces nuestra cultura tiene el gran prejuicio de que estos conceptos son polos opuestos y de que solo existen dos categorías. Biológicamente eso es falso. Hay gente que posee un cromosoma extra X o Y. Estas personas no pueden clasificarse como varón o hembra. En cambio, nuestro lenguaje se ha desarrollado hasta considerar estas pequeñas diferencias como polos opuestos, varón y hembra, y categoriza a la gente de modo que si no están en un lado, tienen que estar en el otro. Existen palabras, artículos, adjetivos que son neutros, como el artículo lo, el pronombre ello, y los demostrativos esto, esto y aquello. Y pues también existen los números, ¿no? También uno puede decir las dos, ¿no? Pero el número como tal, 2 o 1 o 3, 4, pues no tiene género. Una observación cuidadosa de nuestra forma de hablar indica que hombres y mujeres utilizan distintas tonalidades de voz. Algunos idiomas utilizan el tono para variar el vocabulario. En inglés se utiliza para matizar la estructura formal de las frases. Los hombres tienen mayor predisposición a utilizar 3 tonos de voz, mientras que las mujeres tienden a utilizar 5 tonos en su hablar cotidiano. Buenas tardes. Esto lo vienen diciendo algunos. No me consta, no soy tampoco un filólogo. Esto es una diferencia aprendida, y la gente que no es insensible a los tonos, que aprende y practica el lenguaje, aprende también a utilizar este sistema de tonos alternos. En inglés, a diferencia de muchas otras lenguas, posee 2 palabras, de y ella, pero ninguno expresa ambos conceptos. Esto es una variable cultural. En el Lacan existe la palabra no, que tiene ambos significados, él y ella. El Amharic, la lengua principal de Etiopía, tiene 2 formas para decir tú, una femenina y una masculina. A ver, ¿cómo estás? El Thai tiene 2 formas diferentes de decir gracias, dependiendo si el interlocutor es de sexo masculino o femenino. Las matices de género que adquirimos desde el momento que aprendemos nuestra lengua materna suelen ser inconscientes, pero están basados en esos giros del idioma. Hace algún tiempo los huracanes recibían nombres femeninos, no sé si se acuerdan, pero ahora se les dan nombres también masculinos y femeninos de forma alterna. Ahora hay intentos conscientes de eliminar las tendencias de género de la práctica de nuestro idioma. Filosóficamente, las diferencias que existen entre el hombre y la mujer poseen el mismo rango ontológico y no rompen con la igualdad. Además, el lenguaje no es una cosa que existe por sí misma, sino una forma de proyectarse y exteriorizarse en la vida de los individuos. Por consiguiente, está subordinado también a la vida y a los destinos de la mujer y del hombre. En la historia nacional y política de los pueblos aparece en constante acción y reacción frente a su evolución lingüística. Comparto un pequeño poema que nos mandó el maestro Juan Antonio Moreno Tato, y dice así: la mujer y el hombre y la mujer, aparejados y emparejados, van por ahí, haciendo caminos de 2 en 2, quitando lo que sobra y pegando lo que falta. El hombre y la mujer y el hombre están de pie, no el uno sobre el otro, no el uno tras el otro, sino el uno al lado del otro. Están de pie, no espalda a espalda, sino frente a ambos, sino ambos con la faz al horizonte. La mujer y el hombre y la mujer van por ahí, sembrando hombres y mujeres, mujeres y hombres, emparejados y aparejados, que vayan quitando lo que sobre y pegando lo que falta. Y bueno, pues finalmente les comparto las siguientes preguntas que más o menos me vinieron a la mente, y ojalá ustedes planteen otras más al respecto, porque creo que aquí tengo a gente que habla varios idiomas, ¿no? Bueno, por lo menos aquí nuestra compañera. ¿El idioma es sexista?
El lenguaje es sexista porque, bueno, también habría que considerar que el lenguaje no es lo mismo que el idioma, ¿no? El lenguaje, hasta el silencio puede ser un lenguaje. Tendríamos que especificar en cada palabra el género. El no mencionar y diferenciar tendrá que ver con el buen o mal sonido del idioma, eufonía y cacofonía. Por ejemplo, en los discursos mexicanas y mexicanos, y muchachos y muchachas, y así se va, y ¿cómo se escucha en el idioma? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Tendrá que ver con eso? ¿O se me hace que hice una pregunta media rara? ¿Existe una exclusión de la mujer en la lengua española? Es en sí. La visión dominante de la sociedad y de las relaciones entre los géneros es masculina debido al uso de palabras de género masculino. ¿Cómo afecta el género a la producción lingüística? ¿Existe un sociolecto femenino? ¿Existe una forma de conversar femenina? Que también dicen que entras a un núcleo de mujeres y no les vas a entender, no traen su propio código. ¿Existe un estereotipo de alma femenina? El lenguaje es una actividad libre y creadora, y si es así, depende de él o de los hablantes producir los cambios sociales necesarios para la recuperación del género femenino. ¿Por qué no incorporamos en el discurso siempre las formas femeninas junto a las masculinas? Es lo que también les decía, alumnos y alumnas, hermanos y hermanas, siempre decimos los hombres y estamos refiriéndonos a mujeres y hombres. Los productores, sabemos que hay mujeres ahí, ¿no? Por ejemplo, esto de los profesores frente al siglo XXI, pues dábamos por hecho que ahí iban las mujeres incluidas, ¿no? Pero vamos a ver. Si a una sociedad le interesa terminar con la discriminación social injustificada contra la mujer en relación con su acceso a los puestos de trabajo y a un salario no discriminado, ¿debe obtener eso con los instrumentos políticos y sociales o por medio del lenguaje? ¿O por ambos? ¿Los teóricos del lenguaje son solo varones? Esto es una pregunta que es súper final. ¿Los teóricos del lenguaje son solo varones o habrá mujeres en el diseño, producción, investigación, edición y creación del diccionario de la lengua de la Real Academia Española? Yo creo que sí ha de haber mujeres muy capaces, sobre todo, a lo mejor hasta han de ser directivas, ahí haciendo creo que vamos en la 23, de edición del diccionario de la lengua. Entonces, ¿qué les parece? Este es el tema en sí. Vamos empezando, primera vez que aterrizamos con un tema, pues ahora sí de género. Vamos a ver cómo se da. Habíamos hablado del sentido del humor, del miedo, de los cambios de época o épocas de cambio y el profesorado frente al siglo XXI. Y bueno, vamos a empezar con un tema que a lo mejor le puede sonar muy interesante al Instituto de la Mujer, que es lenguaje de género o género de lenguaje. Pues bueno, pueden pasar a realizar su café. Les doy un término de 6 minutos y empezamos aproximadamente. Por favor, si pueden registrarse en la lista de decisión. Sí, por favor. Te voy a poner. Muy bien. Gracias por venir. ¿De este barrio? Me iba a decir mal.
Porque se estudia más pescar en el sonido, ya ves que pagan. Sí, está muy bien. No seas muy caluroso. ¿Vale? No seas muy caluroso. Sí, otra vez. Ahora sí, gracias. Sí, gracias. No, no, dijo que te comentara. ¿En serio? ¿Cuánto falta? Es como un minuto. No, está bien. Bueno, ya todo el mundo ha asistido por lo menos a alguna sesión de café, ¿verdad? Como quieran, vamos a recordar las reglas del juego. Bueno, primero el café filosófico es un espacio para explotar el pensamiento crítico. Todas nuestras ideas que andan por aquí, hay que aterrizarlas de alguna manera, saberlas, ordenar y expresar. Aquí se trata de argumentar, aunque argumentemos mal, argumentar. Y bueno, se gusta sentarse y también anotarse en la lista. Y bueno, aquí también se trata de que pues fomentar valores como la tolerancia, el respeto, todo eso, ¿no? No quitarle la palabra al otro, ahí entran las reglas, no quitarle la palabra al otro, porque si no me gusta lo que está diciendo, no sé, Roberto, no le voy a decir, no, estás mal y ya, taparle el habla. Bueno, el equipo está conformado por 4 personas, 4 asesores filosóficos, es Paulina Pérez Orozco, que ahí está haciendo su cafecito, Juan Antonio Moreno Tapia, Juan Ignacio Figueroa Puente y un servidor Víctor Guzmán Sánchez. Y bueno, después de este breve resumen de lo que es el café, ¿qué opinan? ¿Sí, el idioma es sexista? ¿El lenguaje es sexista? ¿Qué es sexista? O francamente no es nada sexista, pero sí tiene que ver que las mujeres estén en un esfuerzo por que se les reconozca, pero tiene que ver por el lenguaje. Quizá México es un país machista, absolutamente machista, y tan machista que en su idioma ahí está plasmado. ¿Qué opinan? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Hay que levantar la mano para opinar y pues digan su nombre y nosotros vamos sabiendo quién es el que habla. No se amontonen. Bueno, en lista de... Adelante. Soy Benito. Bueno, creo que otra vez se pone digamos, de frente el tema de no ser, de buscar siempre un equilibrio, ¿no? Porque en ese buscar ese lenguaje de género ha habido extremos y hay quienes buscando ese y se van y entonces ya caen en el error precisamente de eso de la presidenta, bueno, puede decir la presidenta, ¿no? En fin, o sea, hay
también, y luego también es complicado, como que estar escribiendo y estar buscando ahí si no te acuerdas saber cómo debo decir, ¿no? Pues está como que tú te agarras escribiendo y te agarras, ¿no? Y debido a la cultura y a tu preparación, a tu perfil, digo, o sea, mejor alguien de nosotros, quienes trabajamos aquí en el instituto, en el caso de la maestra y un servidor, pues ya vamos a escribir de una manera distinta. En cambio, una persona que no trabaja aquí, pues seguramente se le dan ahí 2 o 3 cosas, y aún así, creo que lo perfecto no, en este caso no existe. En concreto, el lenguaje de género creo que debe de existir porque es una manera que las mujeres han estado buscando ser visibilizadas. Entonces, la cuestión es que mediante el lenguaje también se les invisibiliza. Es como una estrategia, digamos, de buscar esa igualdad, ¿no? Yo no lo veo malo, pero lo que sí veo mal es que en ese buscar, las feministas de los 70, 75, dicen que, y se justifican que es que así debe haber sido, porque era un cambio que se requería. Ahora ya, algunas de ellas incluso han dicho, bueno, ahora sí hay que bajar, ¿verdad? Vamos a regresar a buscar ese equilibrio entre, digamos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe existir, y también creo que sí hay gente que abusa y que busca figurar y que busca, ya estoy pensando quién es el mejor, no digo, que busca figurar y que busca sacar de alguna manera provecho de ello, y entonces caen otra vez en el extremo, ¿no? En fin, ahí le dejo para comenzar. Chao. ¿Quién dice yo? Pues yo soy Roberto y me gustaría hablar un poquito, no va a ser la clase, pero hablar como profesor de idiomas, porque yo soy profesor de otra clase de cosas, pero tenemos unos criterios que no necesariamente son los que ustedes pueden compartir, etc. Me gustaría también que lo dialogáramos, ¿no? Pero bueno, género en gramática no quiere decir lo mismo que género masculino y femenino. ¿Por qué? Porque las lenguas pueden tener otros géneros, ¿no? Por ejemplo, el inglés no distingue ninguna diferencia de géneros en los sustantivos, pero eso no quiere decir que no tengan palabras para lo femenino. Lo queen pues es reina, ¿no? Y uno sabe que es una palabra con significado femenino, pero habla esta palabra no es de género femenino, pues no tienen, ¿no? Y eso no significa que no sean machistas o que las mujeres no sufran abusos, es nada más una configuración de ellos, ¿no? Y hay lenguas que no tienen masculino y femenino, es el caso del latín, por ejemplo, ¿no? O del alemán o del griego, y no quiere decir que ahí existen como 3 sexos, sino que las palabras van en 6 tipos nada más. Entonces, cuando hablamos de gramática, la palabra género no quiere decir sexo, quiere decir tipo. Piensen, por ejemplo, en las telas, ¿no? Que se dice, es de género delgado, de género tal. Género quiere decir tipo. Entonces, podríamos decir hasta que hay un género, ¿no? El género humano, en cuanto a que es un tipo de ser vivo, etc. La palabra género de entrada no tendría que estar sexualizada. Y sí me gustaría nada más como hacer esa distinción a lo mejor de concepto, que las palabras no son lo mismo que las cosas. El hecho de que la palabra sea femenina no quiere decir que es para algo femenino. Piensen, por ejemplo, en la víctima, ¿no? Tú nunca puedes decir el víctima, es la víctima, porque esas palabras son de género común, o sea, no le puedes mover nada y así se va a quedar. El verdugo, aunque te corte la cabeza de una mujer, es la, ¿cómo se dice? ¿La verdugo o el verdugo? No estoy muy seguro. Pero verdugo no va a cambiar, ¿ven? O sea, el género, y sí puede ser al revés, ¿no? O sea, hay unas que generan masculinos como el modisto, ustedes han oído, y ahí tiene mucho que ver la forma de pensar de la gente, porque es el pianista, el violista, el estilista, es porque el modisto, y hay que pensar que es una profesión que tradicionalmente está asociada con las mujeres, tradicionalmente. Las modas, no quiere decir que no haya sastres, sino que es como una percepción así, y entonces se sintió la necesidad de marcar al masculino, ¿no? Le llaman masculino retrógrado, o sea, es como para asegurar así se llama, es masculino retrógrado. Pues también como la palabra, la persona, ¿no? Aquí la persona que está esperando, y puede ser ¿quién más levanta la mano? ¿Qué opinan del tema? Sí será, tiene que ver que las personas no identifiquen que es un tipo que realmente sí se lo apropien como que es género masculino o femenino, y hay una guerra, ¿no?
Hay una guerra, hay una guerra entre sexos, ¿no? Ay, ¿Cómo así? esta es la educación. Ay, perdón, ¿qué opinan? Bueno, mi nombre es Claudia. Y bueno, a mí me pasa leyendo la lectura, en esa introducción al tema, me pasó, digamos, que algo similar en cuanto a la reacción ante la observación de que uno es sexista, ¿no? Yo provengo de una profesión pues, muy feminizada, soy enfermera, entonces para mí un vocabulario ya acostumbrado es decir, pues mi relación enfermera-paciente. Independientemente si estoy con un alumno, le estoy diciendo, mira, la relación enfermera-paciente es esta. Inconscientemente no lo excluyo, lo hago parte de esa relación. Pero sin embargo creo que de alguna manera le tendría que dar un lugar a ese alumno, varón, porque pues esta profesión pues, ya está creciendo en esa adherencia por vocación o no de hombres. Y cuando supe del tema de este café, dije, bueno, seguramente voy a encontrar más paz y asertividad en mi pensar, porque realmente había una resistencia personal a cambiarme en ese lenguaje. Entonces, por un lado creo que nosotros hacemos el lenguaje, o sea, nosotros le damos esa connotación que sin querer a lo mejor incluimos, excluimos a seres humanos. Por otro lado, también creo que la historia del ser humano, y no sé si también del mexicano en sí, es como que esa falta de reconocimiento que históricamente podemos ir cargando o arrastrando, o esa también resistencia al cambio, ¿no? Simplemente lo vemos en clase, somos maestros, somos alumnos y vamos a hacer esto y ya. Finalmente lo hacemos, ¿verdad? Pero es como una constante resistencia como natural o esperable. Entonces yo digo, bueno, me pasó esa etapa de resistencia en donde creo que pues tengo que reflexionar. Yo trato de manejar la empatía en muchas de las situaciones de mi vida personal o profesional, y creo que la tengo que utilizar también para el cambio de este lenguaje. Creo que es más por necesidad que por gusto, sinceramente, pero creo que tendría que asimilarlo poco a poco de esa manera. Para mí no es fácil ahorita cambiar ese concepto. Creo que lleva tiempo, pero creo que también si no lo hago, pues las cosas se van a ir muy lentas en estos cambios que favorecen a esta equidad de lenguaje. Sí. Bueno, sí, apuntando también aquí lo que dice mi compañera, bueno, soy José. Yo quisiera intentar responder a dos preguntas, ¿no? Que serían, tendríamos que especificar en cada palabra el género, y la 11, depende de él o los hablantes producir los cambios sociales, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Que tú misma eres consciente y dices, si no lo hago yo, si no lo hago ahorita, esto se va a tardar más, ¿no? Entonces, creo que va a apuntar en ese sentido. Quiero dar como primero dos pequeños ejemplos y luego tratar de explicar por qué pienso así, ¿no? Si se tendría que especificar el género en cada palabra, y también hago un comentario con base en una experiencia previa inmediata que acabo de tener el fin de semana con un taller de lenguaje no sexista en medios, ¿no? Entonces, con base en esto, pues, quiero aportar, ¿no? La idea es lo que nos comentaban ahí en el taller, y estoy todavía asimilando, es que a los objetos como tal, inanimados, no se les tendría que cambiar el género, no tendríamos que decir el meso, por ejemplo, y la mesa, ¿no? Pero si se refiere a profesiones o a personas, por cuestiones de justicia histórica, sí se les tendría que hacer así, ¿no? Es decir, tendría que haber tanto el cocinero y la cocinera, tendría que haber el presidente y la presidenta, ¿no? Aunque gramaticalmente fueran incorrectos, ¿no? O no obedecieran a una ortodoxia en sus reglas, ¿no? De escribirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tendría que cambiar cuando es profesiones por justicia histórica.
Y sí tiene que ser la misma sociedad la que tiene que ir cambiando esto, porque históricamente así ha pasado. El lenguaje se supone que ha evolucionado, ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, del latín al español ciertas palabras, ¿no? Que antes era con F y ahora es con H o cosas así, ¿no? Pero fueron procesos graduales, reformas muy lentas, ¿no? Y el problema con esto es que el cambiar el lenguaje de género nos resulta difícil porque es violento, es de ahora todos vamos a cambiar y queremos que sea rápido, pero entonces no es posible que sea rápido, ¿no? Como tú dices, ¿no? Entonces tiene que ir dándose lentamente como estos procesos naturales del lenguaje, ¿no? Pero sí los tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a cambiarlos. ¿Por qué? Por justicia histórica, porque hemos vivido una tradición dominada por el patriarcado, por el heterosexismo, por todos estos valores dominantes, entonces como una especie de otro término que sería la exclusión afirmativa, ¿no? Es decir, si no ha habido condiciones de igualdad, hay que generarlas a través de estos mecanismos, ¿no? Como también apuntaba el maestro, ¿no? Un mecanismo que tiende a la igualdad, ¿no? Aunque, bueno, gramaticalmente o en la ortodoxia, pues no se cumplan esas reglas. En relación a esto, le hemos dado mucha facultad a la academia. Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, de repente una maestra llegó, la academia, la lengua, en la Real Academia, ya puso como 50 nuevas palabras que están autorizadas y ya puedes decir, y ya puedes escribirla de esta manera. Por ejemplo, güey con W ya lo puedes poner, y otras groserías también ya van incluidas. Y entonces es bueno, ¿no? Pues, pero ¿quién me autorizó a ellos? ¿O quién cuando nos pidieron permiso? ¿Y por qué? ¿No? Realmente son teóricos que se dedican a profundizar. Ahora es una academia que a lo mejor tiene sus como, ¿cómo será? En varios países de habla hispana, pero como en toda Latinoamérica debe existir como la Academia Mexicana de la Lengua, pero están subordinadas a la Real Academia. Entonces, nosotros ya estamos un poquito lejos, ¿no? de ese país. Entonces, serán las necesidades, verán nuestras necesidades, cómo estará. O sea, yo sí, lamentablemente desconozco, pero aquí lo importante de la pregunta sería, le hemos dado muchas facultades, totalmente la autoridad a la Real Academia de que nos diga qué palabras decir, qué palabras, o tiene que ver con el uso que se da en cada lugar y que nace de uno mismo. Adelante. Bueno, más que responder a la pregunta que acabas ahorita de lanzar, si quisiera ir un poquito como en sintonía con lo que decía José Manuel, esta cuestión del género en el lenguaje tiene sus orígenes evidentemente con el movimiento feminista, a partir de la premisa de que lo que no se nombra no existe. Entonces, precisamente este movimiento que imperó en unas cuestiones sociales, finalmente también llegó a la parte del lenguaje. Y a partir de ahí lo que se busca es que exista una especie de justicia finalmente hacia las mujeres, ¿no? Que comiencen a ser nombradas. Y bueno, es parte también del argumento. Cuando por ejemplo inició el instituto hace 10 años, existió evidentemente con ciertas áreas, y una de las áreas es la de prevención y vinculación, que su función era conocer o determinar la situación de las mujeres a partir de las estadísticas de atención que tenían el resto de las instituciones. Entonces, las primeras ocasiones, las instituciones de salud, de educación, y decía, tuvimos en todos nuestros programas 60,000 beneficiados en el año. Entonces, 60,000 beneficiados, que dices, wow, no, pues eso es una maravilla. 60,000 beneficiados en determinado programa. Pero cuando les preguntabas, bueno, o sea, de estos 60,000, ¿cuántas son mujeres? Para empezar, nadie había hecho esa parte de hacerlo por sexo, ¿no? De desagregarlo. Fue una labor titánica convencer a la gente de que tenía que desagregarlo por sexo. Y cuando comenzaron a desagregarlo, los resultados fueron que de esos 60,000, 350 eran mujeres y el resto hombres. Entonces, de alguna manera, ese detalle del lenguaje permitió visibilizar una realidad en la que los programas estaban, no se dice que no, se le estaba brindando atención a la gente, pero por circunstancias propias de la naturaleza y poco conocimiento del tema en México, en el Estado y demás, pues estaba haciendo más inequitativo el asunto en vez de ser equitativo. Después, otra de las teorías que lanzaron las feministas es que, bueno, vamos a poner una arroba, para no escribir las niñas y los niños, vamos a poner una arroba.
Pero otra corriente del feminismo decía no, porque entonces la A está encerrada por una O y sería entonces hacer el simbolismo de que los hombres siguen estando, finalmente, siguen teniendo las mujeres subyugadas, ¿no? O sea, sigue esa parte de imperar el machismo. Más que una cuestión así, obviamente a mí me llama mucho la atención la pregunta que pones casi al final. Si a una sociedad le interesa terminar con la discriminación social explicada contra la mujer en relación con su acceso a los puestos de trabajo, etc., debe obtener eso con los instrumentos políticos y sociales por medio del lenguaje. Obviamente de nada sirve que un gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, tenga así las niñas y los niños y todos los programas que haga no tienen absolutamente nada de perspectiva de género. Obviamente lo que se busca, lo que tratamos como institución, es que se haga a partir de política pública, que el lenguaje sea de cada minuta. Pero lamentablemente ahorita es como un instrumento, como una acción afirmativa, como una discriminación positiva, que se refiere a que efectivamente estás haciendo o estás tomando una medida temporal o con un carácter temporal para que en lo que exista una equidad, porque hablar de igualdad ya son como palabras mayores, y tampoco en todos los casos es necesaria la igualdad, hablar de una equidad. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, es como un avance, como ciertas acciones, medidas temporales en lo que nos acostumbramos a reconocer el trabajo de las mujeres y de los hombres. Porque ciertamente si tú llegas a un lugar y yo digo, por ejemplo, ahorita en la tarde, buenas tardes a todos, todo el mundo me dice, sí, claro, buenas tardes, pero si yo llego y digo, buenas tardes a todas, a lo mejor en ese grupo nadie se sentiría ofendido, pero en otros círculos o espacios sí me ha tocado que nosotros, ¿no? No saludo que no sea nada más saludar a las mujeres, ¿no? Feminista, lesbiana y demás. Sí, porque aparte tiene esa connotación, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, yo creo que va más por ahí, como una acción de carácter temporal, que obviamente no es lo que se busca, ¿no? Va más enfocado hacia políticas específicas para atender la cuestión de equidad en cohesiones, pero es simplemente una... Muchas gracias. Por ejemplo, yo también me cuestionaba en relación a esto, por ejemplo, en relación al lenguaje, ¿qué podemos nosotros proporcionar? ¿Solamente hacer esa distinción entre hombres y mujeres? ¿O habrá una vez me comentaban que había unas personas que están ya planeando y proponiendo ya hacer otro tipo de determinaciones para los plurales, ¿no? Un filósofo latinoamericano, se me fue el nombre, habla sobre el género y dice estrictamente que el género no tiene tampoco que ver con lo biológico, sino hay algo más. Hay algo más entre el hombre y la mujer, y lo cual es también dentro de toda su vida, de todos sus roles. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que se propone hoy en día? Si alguien sabe, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿O realmente debemos dejarlo así? ¿Cómo está la onda? ¿Quién dice yo? ¿Sí me voy a explicar mi pregunta? A lo mejor son muy bizarras. Aquí la pregunta es, ¿qué se propone a partir de lo que estamos conociendo? ¿Que se deje igual porque francamente no tiene nada que ver? ¿O qué estrategias podemos seguir hoy en día sin simplemente diferenciar el uno al otro, ¿no? Yo creo que como que habría que adoptar una actitud de mediar, no digo mediocre, sino que encontremos un lugar entre los dos polos, ¿no? ¿Cuáles son los dos polos? Uno es como el que vamos a duplicar siempre la mención. Yo creo que es imposible hacerlo absolutamente o en cada caso. Sí se puede a veces como hacer la diferencia, pero si de verdad lo hiciéramos así todo el tiempo, sí pasaría algo que nos repugnaría como hablantes, si no fuéramos a ese extremo. Y si nos vamos al otro, como decir, ay, pues histéricas, feminazis, ya ven cómo se pone así la gente, como que hay una reacción ahí muy emocional, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, ignoramos que hay una demanda, ¿no? de ser incluidas en la sociedad, las mujeres. Entonces, yo creo que para encontrar el punto medio habría que preguntarse cuándo importa la distinción del sexo, ¿no? O sea, enunciarla. Yo creo que, por ejemplo, si voy al banco, me da más o menos igual ser atendido por el cajero que por la cajera, ¿no? Porque es una cuestión, o sea, no va a ser mucha diferencia. Pero no puedo aplicar esa distinción cuando es padre y madre, ¿no? Y sí tiene mucha importancia su función, su rol, todo va a ser como bien específico. Entonces a lo mejor
antes de ver si duplicamos o no, yo creo que deberíamos conocer tener ese criterio, ¿no? ¿Importa la distinción? El mesero, a lo mejor sí, los meseros, si hay mujeres, aunque yo no sería de la opinión en este caso, por ejemplo, pero cuando saludas y llegas y hay hombres y mujeres, creo que ahí sí es como más pertinente, ¿no? Como en el circo, de señoras y señores, niños y niñas. A nadie le molesta esa repetición, ¿no? ¿Por qué? Porque es como por cortesía, como para reflejar al auditorio en el discurso del propio que está hablando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es imposible hacerla todo el tiempo, pero que sí es importante cambiarlo de fondo, ¿no? También a veces, y eso es otra cosa, perdón, cuando se pone como el dictamen sobre la lengua, creo que está condenado al fracaso, porque no viene de la gente, pretende ser una autoridad, pues la gente no va a hablar como la dice, pero tampoco como dice el presidente, o como quisieran la gente que se encarga de corregir muchas cosas de género, ¿no? Entonces, si no forma desde abajo, está ignorando como la naturaleza del lenguaje, ¿no? Como dice tu maestra, ¿no? ¿Quién era? La gente hace el lenguaje, ¿no? Y incluso teóricamente, por ejemplo, no sé si ustedes hayan oído de María Moliner, ¿no? Que tiene el diccionario de uso del español y es muy respetable, no es la área de la academia. Entonces, yo creo que mujeres muy inteligentes también están pues, ahí buscando, ¿no? Cómo resolver el problema, o si lo hay, o no sé. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Por favor. Y después. Yo me quedé pensando también en esto, a lo mejor un poquito en continuidad con lo que dice Colis, pues tiene que ver mucho en el desarrollo histórico, que creo que es lo que finalmente cada siempre es en los pueblos, en las culturas, porque pues sí, ciertamente nosotros al ser conquistados por los españoles, pues, obviamente por eso estamos aquí con las broncas en el español, pero también es una realidad que ahorita pues están, bueno, aparte de que ya se combinó con las lenguas que hay aquí autóctonas, que todavía está el náhuatl, por ejemplo, otras, entonces para nosotros sí es válido otras cosas o muchas cosas. Y pues bueno, ya también de ahí los idiomas, ahorita pues el inglés, que es así como el que está haciendo mucho eco así como la lengua internacional, vamos. Entonces, yo creo que aquí históricamente pues tiene que ver mucho, definitivamente en nuestro lenguaje español y las raíces pues griego y latín no las vamos a quitar todavía. Y esto es lo que decía esto en un primer momento, o sea, pues desde su raíz, desde su tipo, pues hay cosas ya esenciales. Y creo que esto también pues ayuda cuando tienes que hacer algún escrito, tienes que cuestiones ya así como con más formalidad, o se cumplen algunos protocolos sociales o académicos, etc. Inclusive pues ahí están los famosos que todavía no se acaban de poner de acuerdo, que cada vez hable nueva versión al citar, por ejemplo, los documentos, todo esto. La famosa APA que ahorita está de moda y que no sé qué versión, pero que aquí en México aplica no sé qué. Y pues eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues igual el lenguaje, tenemos esas, pues que verlas con estas formas. Pero sí, yo también creo que hay cosas que no se van a entender, porque algunas cuestiones vendrán así, como dicen, ¿verdad? Del feminismo, de esta lucha y de abrirse paso, que también históricamente pues era así, siempre poner trabas o poner que siempre el hombre o el lenguaje masculino era el que predominaba y sigue todavía predominando. Sin embargo, pues sí habría que distinguir, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? 3. Y los 3 son varones, y entonces ahí hay que especificar pues esta cuestión, ¿verdad? Lo que decías hace ratito, ¿verdad? Y pues yo sí digo que las dos cosas, hay lenguaje de género y también hay género de lenguaje, que tenemos que ver si es cierto, a veces por reglas de cortesía. Hace estaba leyendo veces que lo suben a internet, que el presidente felicitó a la presidenta, le ponen así con subrayado de Brasil, si no me equivoco, y que le puso la presidenta y que está mal, que ahí está todo. Y yo me quedé pensando, dije, pero si dicen el presidente de Brasil, pues a lo mejor todo el mundo va a quedar
bueno, si yo no sé que es mujer, me voy a quedar con ella que es hombre. Pues ahí como que sí hay... Entonces yo sí me fijé y dije, pues es válido todo el argumento que da en cuestión de escribir correctamente, pero a la hora de especificar tienes que decir, pues es una mujer. Entonces pues sí tiene que ver mucho esta cuestión, y que nos meten complicaciones, sí, también. Bueno, nada más para decir que sí, bueno, existe una propuesta a nivel internacional y que, bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres editó una especie de manual que cuando gusten y se interesen está a su disposición en la biblioteca. Y se llama precisamente Manual de Lenguaje No Sexista, donde busca como esta parte neutra, es decir, sí se está consciente y estamos conscientes que están escribiendo las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, las trabajadoras, los trabajadores, incluso hasta no se ve tan bien, tan estético, pues, en el lenguaje, y se escucha de todo bien. Entonces propone términos como, en vez de decir el hombre o el ser humano, la humanidad. Los niños y las niñas, pues la infancia. Los maestros y las maestras, cuerpo docente o el profesorado, ¿no? Entonces, alternativas neutras que no hagan que se vea a lo mejor tan malo, tan reiterativo ese lo, la, ¿no? Que aparte que sí es como que cansado de estar pensando en el así, ¿no? Incluso hay gente que se escribe, ¿no? Los miembros y las miembros del partido, también son cosas que son muy mal, ¿no? Y bueno, otra cuestión nada más, que vamos también más allá de decir él o la. En general el lenguaje también pudiera tener ciertas connotaciones distintas para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, cuando se habla que un hombre es un zorro, ¿qué connotación les da? Astuto. Que es astuto, exactamente, que se propone y hace lo que quiere. Pero si dicen una mujer es zorra, da una connotación muy distinta a la de un hombre. Entonces no es nada más como que él y la. Es también esta parte de que las palabras, aún sin un género como tal o sin un artículo ELA, pueden tener una connotación distinta y obviamente es mucho más discriminatoria o es totalmente discriminatoria para las mujeres. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero, eso es todo. Primero, por ejemplo, en lo que creo que yo te envié ese correo y no creo que tenían cierta parte de razón, pero si hubieran dicho la presidente, que hubieran escrito, ¿no? O sea, porque ahí la discusión es sobre el presidente o presidenta, no sobre la o él, porque él dijo, tampoco puede decir el presidente así, pero si he dicho la presidente, ya con la ya te hace visible que es una mujer, ¿no? Y bueno, pero creo precisamente, bueno, yo quería hacer mención que hay mucha confusión, porque por ejemplo, digo, hasta yo me confundí en el creo que en el primer comentario, porque habría que ver si toda la discusión que hemos estado haciendo va hacia el lenguaje de género, de ese tipo, incluso el género es el género humano, o sería lenguaje sexista, ¿no? O el sexo del lenguaje, no sé, ¿verdad? Sí, pues, porque precisamente, bueno, yo haciendo una lectura sobre la nueva ley electoral que habla de la paridad. Ahora ya los partidos políticos ya están diciendo una mujer no, las planillas para los regidores, la presidencia municipal, Congreso del Estado, ya por ley, si son alianzas o si son partidos, ya por ley tienen que ser un hombre o una mujer, un hombre, una mujer. Y leyendo la ley, por ejemplo, dice que para evitar lo de las juanitas, ¿no? Que cuando un partido político proponga a una mujer, quien sea su suplente tendría que ser del mismo género. Y yo dije, ¿qué no debe ser del mismo sexo? Si por un hombre es del mismo género, ¿no? Es género humano. Entonces hay mucha confusión, o sea, todavía no hemos madurado en las discusiones de esto, ¿no? O sea, confundimos mucho sexo con género. Sí, de hecho, les platicaba yo que mi hermano me dice que cuando hay una ambigüedad, se llama, me acordé la palabra ambigüedad de sexo, pues no saben dónde catalogarlo, ¿no? Entonces dicen que es bebé, el bebé, no beba, ni bebito, es bebé. Mientras sepan qué se va a definir, incluso hay casos muy interesantes, bueno, esto ya es algo dentro de que le dicen a los papás, ¿no? O sea,
no vayan al registro civil, no se nos adelante porque no sabemos, y por una declaración de papá o la mamá, van y dices, bueno, pues yo quiero un niño, pues es un niño, yo quiero una niña, es un niño, y los afecta la palabra descarga posteriormente. Pero a mí me comenta mi hermano que en las minutas de historia, en el historial clínico, ahora es género, ya no es sexo. Se le pone género, es masculino, femenino, o hermafrodita. Entonces, sí hay una, como yo diría ahora, una ambigüedad en el lenguaje y muy extraña, ¿no? Adelante. Sí, bueno, yo sí quisiera, o sea, como apuntar hacia eso, ¿no? Cuando hablamos de género, finalmente, pues, nos reunimos cotidianamente para hacer este tipo de actividades. Creo que sí tenemos que tener claro que el género, cuando hablamos en este tipo de temas, o sea, cuando hablamos de género en particular en este contexto, es el género asociado a lo masculino y a lo femenino, ¿no? O sea, el género como tal, que es una agrupación de elementos que comparten características afines, ¿no? Entonces, sí está el género musical, los géneros literarios, eso, ¿no? O el género humano para distinguirlo del género animal, o sea, me explico, ¿no? Pero cuando nos referimos específicamente a el contexto en el que estamos, la situación, todo esto, estamos hablando del género del masculino y del femenino, ¿no? Entonces, sí pensar que tiene que ver con cómo se construye socialmente lo que decimos respecto a lo femenino y a lo masculino, partiendo de la base biológica, ¿no? Que lo femenino se asocia con la mujer, con la hembra, y lo masculino se asocia con el varón, ¿no? Aunque sabemos que el género en realidad aplica para ambos sexos, es decir, yo puedo ser femenino siendo hombre, ¿no? Puedo ser muy femenino siendo hombre, ¿no? Entonces, creo que aquí sí tendríamos que centrar nuestra discusión en eso. Estamos hablando de género en cuanto a género, construcción social, discursiva, que nos habla de diferencias, de puntos en común. Muchas gracias. ¿Quién más? De los que no han participado, que me gusta participar. Y de los que ya también, pues, anímense otra vez. Bueno, es que aquí venía que se quedaron como si. Aquí lo importante es, habría que notar esas diferencias, o finalmente sí tendrán que ver con la sociedad, o sea, parece que sí tienen que ver, por lo que nos están comentando las experiencias. O realmente es la forma en cómo se conduce la discriminación en sí. No sé, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Realmente sí necesitamos un cambio en el idioma? ¿O ya lo estamos haciendo? O realmente San Luis Potosí, por ejemplo, no hablar de México, desconozco otras entidades, pero San Luis Potosí lo está logrando. Teníamos una presidenta municipal, ahora ya creo que hay un interino, pero la tuvimos, no sé si desconozco si es la primera. Sí. Y bueno, ahorita se está lanzando una, ¿no? Para el país y todo esto. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Si hay cambios, por ejemplo, hoy en la universidad donde nosotros estudiamos, generalmente yo he visto muchas directivas, bueno, son mujeres. Aquí no digo pero muchas directivas, casi la mayoría, bueno, a excepción de nuestro coordinador, pero hay muchas coordinadoras. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿El idioma influye en la sociedad? ¿Sí es verdad? Sí, y el idioma sí es sexista. Sí es sexista. No es un examen. Si dicen su opinión, no hay ningún problema. No, yo creo que sí influye, ¿no? Sin embargo, hay casos distintos. Yo recuerdo una ocasión estábamos en un taller del instituto y precisamente había una persona del IFE y ella defendió, dice, a mí no me incomoda que me digan ingeniero, dice, yo estudié para ingeniero, yo cuando fui, dice, eso a mí no le, dice, no, sí, estoy libre de esos prejuicios y hasta sé. Entonces, ay caray, o sea, ¿qué onda? La otra cara, ¿no? La otra cara, exactamente, ¿no? Entonces, digo, yo creo que el tema es un tema muy complicado, que no hemos estudiado mucho en nuestro país, en San Luis tampoco,
y que por lo tanto pues no es un tema maduro, por eso nos queda todavía más confusión. Pero sí me sacó mucho de onda esa persona, soy ingeniero, dice, yo, y todas así como que, sobre ella, ¿no? O sea, todas las mujeres, y yo, sí, digo, yo creo que es una mucha función y de que influye, pues yo creo que sí influye. Ahora, de que también ya lo estamos haciendo, pues ya lo estamos haciendo, porque incluso aquí en San Luis Potosí, Estado, hay un proyecto de armonización de las leyes donde se dice que por medio del Congreso hay un proyecto de armonización donde, digamos, desde la Constitución, la estatal, la federal, varias leyes, ¿no? que están muy masculinizadas. Entonces se hizo todo un estudio, un proyecto donde no es más que cambio, digamos, exactamente el lenguaje, ¿no? De ortografía, de ponerle, en vez de, como decía la maestra, profesores y profesoras, profesorado, o que nada más venía profesores, ¿no? Entonces, profesor. Y cosas de esas, ¿no? Y se van. Es un trabajo como de mucha talacha, pero pues a mí es interesante, ¿no? En relación a esto, ¿quién tendrá que dar el primer paso en México? ¿Los medios de comunicación? El aspecto político como esto, ¿no? de estrategias públicas. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Nosotros mismos. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién tiene que dar el primer paso para que esto, si realmente identificar y diferenciar el idioma, quién tiene que dar el primer paso? Porque finalmente México es una sociedad que consume la televisión y que está ahí pegada en la televisión. Entonces podrían ser ellos, podríamos ser nosotros, puede ser la religión, cualquiera que fuese, el sistema político, los diputados y las diputadas. ¿Qué tendría que ser? Parece que salieron rápido ya de seguro. Ay, no sé. A ver si se les movió acá, no es cierto. No, bueno, Claro. Pues sí me quedé pensando un poquito, haciendo un poco alusión al poema de Toño. Pues él lo pone así en estas dos perspectivas, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces, pues ciertamente poder decir que sí sigue siendo una cuestión complicada, pero creo que sí hay pues unos avances importantes. Ha habido muchos cambios y creo que va a seguir habiendo. Yo sí pensaría que tiene que ver mucho, sí, porque por ejemplo cuando Fox, me acuerdo que empezó a decir chiquillos y chiquillas, no, pues así llegó su popularidad por acá. Si estaba aquí... Ya después cayó, ¿verdad? Sí, porque la otra de dos patas, no hay congruencia. Sí. Hablando. Sí, pero entonces sí tiene que ver mucho pues el contexto, tiene que, yo creo que aquí también me resonó un poco como la intención. A lo mejor sí puede ser que por el lado feminista esté la intención de amolar a los hombres, o los machistas también. Yo viví un tiempo en una región de Jalisco, donde sí se ve muy marcado el machismo, entonces sí es muy complicado, inclusive sí como hablas, cómo te expresas, cómo te comportas, pues obviamente tiene mucho como que el castigo y por las mismas mujeres, pues que están así como más hechas a la idea de que tiene que ser más un lenguaje machista. Pero sí, creo que puede haber distintos sectores que necesitan los medios de comunicación. Pegan muchísimo y creo que son los que también están provocando muchísimos cambios en esta cuestión del lenguaje. Inclusive hasta, yo me quedé pensando ahorita que hablaban de buscar algo neutro, yo digo, pero pues cae así también como que ambiguo finalmente. Hay veces donde tienes que poner y decir y especificar a qué te estás refiriendo o qué quieres decir, que es otra cosa como la intención con la que hablas, con la que escribes también. Bueno, bien. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar. Entonces empezamos primero contigo. La conclusión. Y bueno, le puedes meter ahí la conclusión, si eres tan amable.
y necesito 3 personas más. Una vez vamos a animar, 1, 2, 3 y otra. Pero si alguien más quiere, yo Sí, sí, puedo sí. ayudar a ti. 3. ¿Quién es la cuarta? ¿Quieres participar? ¿Sí? Bueno, cuarto. Muy bien. Y ya está. ¿Quién va a hacer? Benito. Bueno, creo que no hay quien dé primero, sino que yo creo que estamos dando pasos o se deben dar muchos pasos como que al mismo tiempo, a lo que hoy le llaman ya en que es política pública la transversalización, ¿no? Es decir, que algo así como las reformas estructurales, ¿no? O sea, no puede haber una reforma sin la otra. La reforma educativa tienes que reformar la judicial y laboral, o sea, no tiene que ser estructural, transversal, los pasos que se den. E incluso respecto de los medios, el Instituto Nacional de las Mujeres destina recursos año con año precisamente para talleres de lenguaje no sexista en los medios de comunicación. Aquí tenemos un área de comunicación social y cada año hacen estos talleres, los llevan a la playa y invitan de todos los estados a todos los medios y les pagan todo, ¿va? Todo para que eso, porque bueno, se hizo un estudio de revisión, lo están diciendo varios periódicos y se fue a la conclusión que los propios medios precisamente utilizaban un lenguaje pues que era digamos misógino, mejor, intencional, pero que esto, bueno, pues se hace por cultura, o sea, no es que eso es de ellas, ¿verdad? No, o sea, es que así crecieron, ¿no? Así crecimos, ¿verdad? Entonces, año con año se está haciendo esto, este año no va a ser la excepción, en donde se les está pues capacitando y sensibilizando para que ellos cuando escriban, pues escriban ya, digamos, con un lenguaje de género, un lenguaje, digamos, no sexista. Gracias. ¿Quieren dar 2? ¿2? ¿Quién va? Aquí estás. Bueno, Aquí estás. sí, bueno, nada más varias cosas, ¿no? Alguna relacionada con esa forma de conversar femeninamente o entre mujeres. Yo diría que sí hay un estereotipo que solamente las mujeres sabemos cuál es, pero no excluye al hombre, o sea, yo creo que también hay hombres muy sensibles hacia nuestro tipo de sentir o pensar, pero sí tenemos una peculiaridad muy padre, así como los hombres también tienen la suya y vale Dios, o sea. Para mí sí es como muy identificable estos aspectos. Otra, bueno, yo creo que sí me sumo a cuidar por las cuestiones en cuanto a que sí hay trabajos, sí hay un avance. Mi postura es que pues, también depende mucho de uno. Si a mí no me pasaba esta circunstancia, pues jamás me pondré a pensar acerca de este tipo de lenguaje. Pero tendría que asumir este lenguaje pues, con toda la responsabilidad, y yo creo que esta manera de hablar tendría que sumarse a educar a niños, no nada más en que aprendan a decir esa distinción, sino el por qué. O sea, va implícito un respeto, va implícito un reconocimiento, va implícito muchas cosas, no nada más es esa distinción en palabra. Y por otro lado, tengo todavía algo de resistencia de pensar acerca de lo que mencionaba el compañero, acerca de que estos cambios deberán hacerse por justicia histórica. Mi profesión, menciono nuevamente, es totalmente feminizada, entonces yo no sé qué pensarían mis teóricas de decir esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la justicia para ellas? Esa es como un debate personal que yo tendría que decirles a ellas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si todavía no lo asimilo, entonces ya después esperaría yo que
en mí en alguna respuesta. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Adelante. Nada más para cerrar algo que a veces escuchar palabras como feministas o movimientos feministas tiene una connotación negativa cuando no es el caso, ¿no? O hay distintos, se habla de movimientos feministas, ¿no? No todos tienen la misma forma de pensar, ni mucho menos. Entonces, una de las corrientes precisamente plantea que estas cuestiones de inequidades entre hombres y mujeres no es culpa ni de los hombres ni es culpa de las mujeres, simplemente es culpa de los roles, de la educación, de cómo nos enseñaron a vivir. Entonces, en este caso, igualmente digo, no es culpa del lenguaje, sino es culpa de la cultura, de la connotación que nosotros estamos dando a las palabras. Si no existiera esta inequidad, si no existiera la injusticia social, yo creo que a todas las mujeres nos daría lo mismo si nos dicen los buenos días a todos, ¿cómo están todos? Si existiera una auténtica justicia social, el lenguaje creo que no sería trascendental en ese sentido. Antes de la última intervención, nuestro querido y más joven miembro, les voy a pasar esta hoja que es ahí sin galleta, y si me notan un tema que les interese para la próxima ocasión, y ahí van. Si se repite, pues nada más le ponen una palomita de que también estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo te llamas? Yair. Muy bien. Y yo quería decir que todas las mujeres son iguales ante el derecho que todas las mujeres y los hombres tienen que tener el mismo derecho a la igualdad. ¿Ya? Muy bien. Bueno, miren, doy avisos. En la página de Facebook estamos haciendo un concurso, es una trivia. Y bueno, de hecho en toda la página está la información. Mañana se va a efectuar a las 8 de la noche. Y pues nuestro patrocinador, tuvimos un patrocinador y nos dio 8 boletos para Cinépolis. Entonces, los primeros 8 que nos mandan la información correcta de esa trivia van a ganar un boleto para el cine. Y bueno, se nos ocurrió, realmente se nos hizo interesante lo que nos proponía nuestro patrocinador. Y pues, genial. Y pues, mañana a las 8 en la página de Facebook. Para quien no conozca la página, ahorita yo les voy a pasar, creo que casi todos ya les di la tarjeta. Y a los que no, pues les voy a dar tarjeta para que puedan participar. Y los primeros 8 que manden la información correcta van a recibir, y pues no sé, me voy a por unas salas si lo podemos hacer aquí ya oficial. Entonces, y serán publicados los nombres y todo. Bueno, ¿qué les pareció el tema? Perdón, voy a checarlo del calendario para las Claro. sesiones. ¿Qué les pareció el tema? ¿Estuvo interesante o ya de plano ya dije, bueno? Y pues también agradecerles. Nada más una pequeña recomendación, ¿no? Así como lo había hecho Paulina en un video, por ejemplo, creo que en este caso hubiera sido muy bueno un video, y hay muchísimos, ¿no? De connotación de lenguaje, y todo eso, para como que entrar un poquito más, como que nos quedamos un poquito alejados, ¿no? Entonces un recurso audiovisual hubiera ayudado mucho a aterrizar un poco más. Muchas gracias por tu observación. Realmente a mí me gusta partir de lo que se conoce, para saber qué tanto venimos reflexionando, pero pues lo bueno de los cafés es que podemos proponer de nuevo el tema y ya venir mejor aterrizados que antes. Y pues vamos a darnos un aplauso. Muchas gracias. Me van a decir si hay o no hay el próximo lunes café. Parece ser que no hay. Parece ser que no hay. Y pues muchas gracias por su asistencia. Sí, es que como es No al revés. En aquella ocasión concordé con ella. Sin embargo, creo que cuando no nos preocupamos por investigar el origen y la historia del idioma, cada palabra adquiere elementos subjetivos de todo tipo. Por ejemplo, la palabra presidenta es incorrecta, pero esto no se fundamenta en una exclusión del género femenino. El sufijo ente proviene de ontos, ente,
que en ontología y metafísica el ente puede ser un objeto o cosa y persona en la realidad, independientemente si es mujer o hombre, precedentes para hombre y para mujer. La palabra género, que es la diferencia social entre lo masculino y lo femenino, viene heredada de la gramática y es diferente de sexo, que es la diferencia biológica entre el varón y la hembra, aunque en los últimos años los médicos han preferido decir género y no sexo. Yo tengo un hermano que es endocrinólogo pediatra y él se encarga de ver si los órganos, cuando nacen los bebés, puede ser que el órgano masculino, que es externo, todavía no se desarrolle, entonces puede confundirse con una mujer. Entonces nuestra cultura tiene el gran prejuicio de que estos conceptos son polos opuestos y de que solo existen dos categorías. Biológicamente eso es falso. Hay gente que posee un cromosoma extra X o Y. Estas personas no pueden clasificarse como varón o hembra. En cambio, nuestro lenguaje se ha desarrollado hasta considerar estas pequeñas diferencias como polos opuestos, varón y hembra, y categoriza a la gente de modo que si no están en un lado, tienen que estar en el otro. Existen palabras, artículos, adjetivos que son neutros, como el artículo lo, el pronombre ello, y los demostrativos esto, esto y aquello. Y pues también existen los números, ¿no? También uno puede decir las dos, ¿no? Pero el número como tal, 2 o 1 o 3, 4, pues no tiene género. Una observación cuidadosa de nuestra forma de hablar indica que hombres y mujeres utilizan distintas tonalidades de voz. Algunos idiomas utilizan el tono para variar el vocabulario. En inglés se utiliza para matizar la estructura formal de las frases. Los hombres tienen mayor predisposición a utilizar 3 tonos de voz, mientras que las mujeres tienden a utilizar 5 tonos en su hablar cotidiano. Bueno, buenas tardes. Esto lo vienen diciendo algunos. No me consta, no soy tampoco un filólogo. Esto es una diferencia aprendida, y la gente que no es insensible a los tonos, que aprende y practica el lenguaje, aprende también a utilizar este sistema de tonos alternos. En inglés, a diferencia de muchas otras lenguas, posee 2 palabras, de él y ella, pero ninguno que exprese ambos conceptos. Esto es una variable cultural. En el Lacan existe la palabra no, que tiene ambos significados, él y ella. El Amharic, la lengua principal de Etiopía, tiene 2 formas para decir tú, una femenina y una masculina. A ver, ¿tú me pasas? El Tai tiene 2 formas diferentes de decir gracias, dependiendo si el interlocutor es de sexo masculino o femenino. Las matices de género que adquirimos desde el momento que aprendemos nuestra lengua materna suelen ser inconscientes, pero están basados en esos giros del idioma. Hace algún tiempo los huracanes recibían nombres femeninos, no sé si se acuerdan, pero ahora se les dan nombres también masculinos y femeninos de forma alterna. Ahora hay intentos conscientes de eliminar las tendencias de género de la práctica de nuestro idioma. Filosóficamente, las diferencias que existen entre el hombre y la mujer poseen el mismo rango ontológico y no rompen con la igualdad. Además, el lenguaje no es una cosa que existe por sí misma, sino una forma de proyectarse y exteriorizarse en la vida de los individuos. Por consiguiente, está subordinado también a la vida y a los destinos de la mujer y del hombre. En la historia nacional y política de los pueblos aparece en constante acción y reacción frente a su evolución lingüística. Con importantes aspectos del ser humano, el lenguaje y el género. Por un lado, existen las opiniones que proponen que si deseamos una sociedad más igualitaria, debemos empezar por el lenguaje. Y por el otro lado, aquellos que explican que el idioma está fundamentado en raíces semánticas de todo tipo de género que no excluyen a la mujer. A manera breve, ya que este escrito es una introducción para café filosófico, y si este fuese un escrito, el cuerpo del mismo sería la sesión del café y de lo que derive de él. Trataré de contextualizar las 2 vertientes para llegar a la matriz del problema y generar algunas preguntas. Lo voy a intentarlo, no digo que lo voy a lograr, pero sí, ojalá que lo logremos. Hace unas semanas tuvimos el tema de profesores frente al siglo XXI, lo que ya les comentaba. En la página de Facebook una persona nos llamó sexistas.
La persona indicaba que éramos sexistas ya que el título debe haber sido las profesoras y los profesores frente al siglo XXI. Y bueno, comenzaré un contexto histórico. A continuación, la Real Academia Española se inició por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco, con apoyo de Felipe V en el año de 1713, pero no fue el primer diccionario académico. Hubo el 11 de septiembre de 1611, 100 años antes, más o menos, Sebastián de Covarrubias había publicado El Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Agregaré que en 1875 se realizó la inauguración de la Academia Mexicana de la Lengua, y uno de sus objetivos es el estudio de la lengua española, y en especial en cuanto se refiere a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. Además, hay que recordar que aunque nuestra lengua es fundamentalmente neolatina, debemos también su origen a otros elementos entre los cuales se encuentra el griego, el náhuatl y de diversas raíces. Una de mis maestras en la universidad, a propósito es de redacción la maestra, expresó alguna vez lo siguiente: le hemos dado mucha autoridad a la Real Academia Española. Nosotros hacemos el lenguaje y les voy repartiendo una pequeña introducción. ¿Son dos? No, sí. Buenas tardes. Bienvenidas a la quinta sesión del Café en el IMES, las sesiones del 2012. Me da mucho gusto que, bueno, los que vayan llegando pues se van a incorporar, como siempre. Ahora nos tocó en mesa, y vamos a ver cómo funciona la mesa. Siempre era estar sentadillos y sin apoyar nuestro café, y buscábamos dónde apoyarlo y todo eso. Y pues bueno, esto surge el tema de hoy, que es lenguaje de género o género del lenguaje, como forma de cuestionamiento, porque resulta que nosotros tuvimos la sesión de los profesores frente al siglo XXI y bueno, casi todos estuvieron, y la verdad 2 días después hubo un comentario ahí en la página de Facebook donde decían que nosotros éramos sexistas, y éramos sexistas porque el título debió haber sido las profesoras y los profesores frente al siglo XXI. Entonces ahí empecé a dialogar con la persona que me decía y me decía que nosotros éramos sexistas. Y se me hacía interesante, incluso dije, bueno, pues tendría un voto de confianza, mientras si quieres lo discutimos. Bueno, preparé la introducción y pues sin más, la empezaré a comentar. Una introducción. El tema en cuestión ya es de por sí un debate complicado, y es complicado ya que deriva de dos. Comparto un pequeño poema que nos mandó el maestro Juan Antonio Moreno Tato, y dice así: la mujer y el hombre y la mujer, aparejados y emparejados, van por ahí, haciendo caminos de dos en dos, quitando lo que sobra y pegando lo que falta. El hombre y la mujer y el hombre están de pie, no el uno sobre el otro, no el uno tras el otro, sino el uno al lado del otro. Están de pie, no espalda a espalda, sino frente a ambos, sino ambos con la faz al horizonte. La mujer y el hombre y la mujer van por ahí, sembrando hombres y mujeres, mujeres y hombres, emparejados y aparejados, que vayan quitando lo que sobre y pegando lo que falta. Y bueno, pues finalmente les comparto las siguientes preguntas que más o menos me vinieron a la mente, y ojalá ustedes planteen otras más al respecto, porque creo que aquí tengo a gente que habla varios idiomas, ¿no? Bueno, por lo menos aquí nuestra compañera. ¿El idioma es sexista? ¿El lenguaje es sexista? Porque bueno, también habría que considerar que el lenguaje no es lo mismo que el idioma, ¿no? El lenguaje, hasta el silencio puede ser un lenguaje. ¿Tendríamos que especificar en cada palabra el género?
El no mencionar y diferenciar tendrá que ver con el buen o mal sonido del idioma, eufonía y cacofonía. Por ejemplo, en los discursos mexicanas y mexicanos, y muchachos y muchachas, y así se va, y ¿cómo se escucha en el idioma? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Tendrá que ver con eso? ¿O se me hace que hice una pregunta media rara? ¿Existe una exclusión de la mujer en la lengua española? Es en sí. La visión dominante de la sociedad y de las relaciones entre los géneros es masculina debido al uso de palabras de género masculino. ¿Cómo afecta el género a la producción lingüística? ¿Existe un sociolecto femenino? ¿Existe una forma de conversar femenina? Que también dicen que entras a un núcleo de mujeres y no les vas a entender, no traen su propio código. ¿Existe una